El equipo número 5 presenta la investigación realizada en una de las ramas de la comunicación, la comunicación no verbal. A continuación, se explicarán dos experimentos que observan el comportamiento de las personas en situaciones donde la comunicación no verbal interviene. Transmisión no verbal de la empatía en la relación médico-paciente. El primer experimento está descrito en el artículo de las autoras Sabrina Bruegel, Mary Postman-Ilsenova y Kiek Tates, de la Universidad de Tilburg. En él, las autoras relacionan la postura y la mirada de doctores con la empatía percibida por los pacientes. La empatía es considerada una de las habilidades más importantes en el campo de la medicina, tanto desde la perspectiva del paciente y la comunicación de resultados, como en la transferencia de información, calidad del diagnóstico, velocidad de recuperación y resultados psicológicos del paciente. Se ha demostrado cómo una alta empatía percibida puede provocar una mayor calidez en el trato médico-paciente, así como una mayor adhesión al tratamiento. Sin embargo, los estudiantes de medicina muestran una reducción de su empatía cuando entran en el campo e incluso doctores experimentados se sienten limitados a la hora de expresar empatía debido a la presión del tiempo de consulta. Esta falta de empatía, por supuesto, no es obviada por los pacientes, que pasan por tanto a sentirse tratados solo como un conjunto de síntomas en lugar de como personas. En el tema que trata este video, y dada la carencia de estudios existentes sobre comunicación no verbal en el ámbito de la psicología, los autores se centraron en analizar cómo ciertas conductas no verbales simples fueron determinadas por los pacientes como señales de empatía, dado que la empatía solo es transmitida como tal cuando un paciente decodifica un mensaje como empático. En este caso, las dos conductas exploradas en el estudio fueron la dirección de la mirada y la orientación del cuerpo. En cuanto a la metodología, ambas conductas fueron dicotomizadas en dos posibles opciones: mirada o postura dirigidas hacia el paciente, o mirada o postura esquiva evitativa. Se grabaron así 4 videos distintos en función de cada posibilidad, en los cuales se veía a un doctor dando un diagnóstico concreto a la cámara como si estuviese hablando con un paciente. A las personas que veían el video se les pedía, por último, que puntuaran la empatía, la sinceridad y el compromiso de los doctores. Los resultados, como era de esperarse, indicaron que los doctores que miraban a la cámara directamente como si se tratase del paciente, eran puntuados significativamente más alto en la empatía percibida por los espectadores del video, así como en el caso de los doctores cuya orientación corporal apuntaba directamente a los pacientes. Una comparativa entre ambos demostró que el efecto de la mirada era más fuerte en comparación con la postura corporal, pero también que la combinación de ambos reforzaba la empatía percibida. El poder de las imágenes. Género contra lenguaje corporal en el estatus percibido. Los autores April H. Bailey y Spencer D. Kelly de la Universidad de Colgate investigaron la relación entre las variables género y lenguaje corporal con el establecimiento de posiciones jerárquicas entre individuos. Durante los primeros 5 minutos del encuentro de 3 personas totalmente extrañas entre sí, una jerarquía de poder emerge entre ellos. Esto es así, dado que los propios individuos son colocados en distintas posiciones de poder en base a su poder personal y percibido por el grupo. Para establecer esta jerarquía o estatus, hay varias claves que son tenidas en cuenta. El género y las conductas no verbales se encuentran entre ellas, pero todavía se desconoce qué variable se impone cuando 2 o más de ellas entran en conflicto. Específicamente, si bien la relación entre diversas variables ha sido largamente estudiada, apenas se ha prestado atención a la relación entre las variables género y lenguaje corporal, debido a lo cual todavía es desconocido cuál de las dos prima sobre la otra a la hora de asignar un estatus. Esta investigación se centra en demostrar qué elemento es más poderoso, ya sea género o lenguaje corporal, a la hora de atribuir poder jerárquico a un individuo. A los individuos de la muestra se les pediría que decidiesen si una serie de palabras representaban dominancia o sumisión, a la vez que se les ponía una imagen de un hombre o una mujer realizando una pose concreta. Durante este proceso, que debería tener lugar durante pocos segundos, se debían medir los índices conductuales a través de la aplicación del N400, de calcular los tiempos de reacción, la tasa de error y, en general, la respuesta cerebral del individuo. La hipótesis de trabajo se resume del siguiente modo.
Si los participantes daban más importancia al género que a la pose del individuo, la incongruencia de la pose con la palabra tendría un efecto muy pequeño en las medidas. Sin embargo, si le daban mucha importancia a la pose, la incongruencia de esta tendría un impacto mayor a la hora de responder, afectando por tanto a la decisión de una manera más evidente. Respecto a las conclusiones que arroja esta investigación, el primer resultado obtenido es que la prueba de medida N400 no fue útil para predecir diferencias a la hora de seleccionar si una palabra era sumisiva o dominante, en función del género o la pose. Sin embargo, los tiempos de respuesta y la tasa de error sí que replicaron asociaciones ya establecidas en la literatura entre hombres y posturas dominantes y mujeres y posturas menos dominantes, así como entre posturas más abiertas y palabras más relacionadas con la dominación y posturas más cerradas y palabras relacionadas con la sumisión. La relación encontrada entre las palabras de sumisión y dominancia y el género fue mucho más leve, por lo que los autores determinan que la pose tiene un impacto mucho mayor. Recapitulando. En el primer experimento es importante destacar cómo el modificar el lenguaje corporal puede asimismo modificar la receptibilidad de un individuo, ya que la empatía está relacionada con atributos como la sinceridad y el compromiso. En el segundo experimento, se puede concluir que la posición tiende a afectar más nuestra percepción de dominancia o sumisión que el género al que pertenezcamos e incluso más que las palabras que utilizamos.